Mi último recuerdo era el sabor ferroso de mi propia sangre y el eco hueco de su risa. Ricardo, mi esposo durante 15 años, se había asegurado de que mi muerte fuese tan lenta y humillante como mi vida a su lado. Me despojó de mi fortuna, de mi dignidad y finalmente del aliento. Recuerdo su rostro, iluminado por la luz fría del monitor de mi hospital, mientras firmaba los papeles que me desconectaban de todo. No había piedad, solo la codicia satisfecha de un hombre que creía haber ganado. En ese instante final, mientras la oscuridad me tragaba, no recé por el perdón, sino por una segunda oportunidad. No para vivir, sino para destrozarlo. Para que cada migaja de felicidad que me había arrebatado se convirtiera en un grillete alrededor de su alma. Juré que, si el destino me daba un hilo de vida, lo usaría para tejer la soga que lo ahorcaría. No en el sentido literal, sino en el sentido de la ruina total. Quería verlo mendigar, despojado de su apellido, de sus lujos, de la arrogancia que le cubría la piel, como un traje a medida. Y el destino, con su habitual y macabra ironía, me escuchó. Abrí los ojos. El techo era distinto, la habitación más pequeña, pero el cuerpo era mío, el de mis 20 años, antes de conocerlo. Antes de que su sombra cubriera mi futuro. Había regresado. La oleada de euforia fue tan intensa que me hizo temblar. No era un sueño febril. El calendario en la pared marcaba 10 años antes de mi muerte. Tenía tiempo. 10 años para planificar la caída más espectacular de la historia. 10 años para convertirme en la arquitecta de su infierno personal. Mis manos, aún jóvenes y sin las marcas del agotamiento, se cerraron en puños. La venganza sería mi único proyecto de vida. Ya no me importaba el amor, ni la paz, ni la felicidad. Solo me importaba la justicia. Una justicia fría, meticulosa y devastadora. Me levanté de la cama con una determinación que nunca había conocido en mi vida anterior. Una llama oscura que me consumiría a mí, pero primero lo consumiría a él. El primer paso era la estabilidad. Usé los recuerdos de mi vida pasada, conocimiento de negocios, inversiones fallidas de Ricardo, futuros éxitos que solo yo conocía, para asegurar mi base financiera. No necesitaba una fortuna, solo necesitaba el poder para mover los hilos en silencio. Durante meses me mantuve oculta en la sombra, estudiando sus movimientos como un depredador acecha a su presa. Sabía dónde se escondían sus debilidades, su adicción al riesgo, su arrogancia al subestimar a los pequeños competidores y, sobre todo, su insaciable necesidad de admiración pública. Mi plan original era un rompecabezas complejo, una trampa de ingeniería financiera y social. Lo haría creer que ascendía a la cima para luego, con un solo movimiento, arrojarlo al vacío. Haría que su amante lo abandonara, que sus socios lo traicionaran y que la prensa lo crucificara. Quería que su último pensamiento fuera mi rostro, el rostro de la mujer que había subestimado y destruido. Cuando consideré que era el momento perfecto para empezar mi juego, para hacer mi primer movimiento en el tablero, decidí que necesitaba una confirmación visual. No era parte del plan, pero la sed de verlo sufrir era demasiado fuerte. Necesitaba alimentar mi alma con el anticipo de su dolor. Le pedí a mi asistente que investigara a Ricardo Santillana, el hombre que una vez fue el dueño de mi destino y que ahora sería mi víctima. Estaba preparada para leer noticias de su próximo ascenso, de su matrimonio con la mujer que lo había ayudado a arruinarme, de su nueva vida perfecta. Estaba lista para sentir la rabia que me impulsaría a la acción. Pero lo que mi asistente me entregó no era el currículum de un magnate en ascenso, sino el obituario de una vida. «Señorita», dijo mi asistente con la voz teñida de extrañeza, «el señor Santillana está desaparecido del mapa. La empresa quebró hace 2 años. No fue una quiebra normal, fue un colapso completo. Escándalo de fraude masivo. Los socios lo demandaron, el banco embargó todo. Y lo peor, su esposa, la señora que se casó con él después de su divorcio, lo abandonó al mes de la bancarrota, llevándose lo poco que quedaba. Mi respiración se detuvo. No podía ser. 2 años. Eso significaba que su ruina había comenzado y terminado antes de que yo siquiera renaciera en este cuerpo. Mi venganza ya había sido ejecutada por otra mano, por un destino que no me consultó.
Sentí un escalofrío que no era de rabia, sino de frustración y, extrañamente, de una profunda, profunda decepción. Fui yo quien debía hacerlo. Yo tenía que ser la verdugo, no una simple espectadora de las consecuencias. Mi renacimiento, mi preciado regalo de segunda oportunidad, se sentía de repente irrelevante. ¿Y él?, pregunté sintiendo mi voz como un susurro áspero. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue en la ciudad? La asistente titubeó antes de mostrarme una fotografía granulada, tomada con un móvil. Era un hombre viejo, encorvado, vestido con ropas raídas, sentado en el banco de un parque cualquiera, la barba gris y descuidada, los ojos hundidos, el cuerpo consumido. Pero yo lo conocí. Con una punzada amarga en el pecho, supe que era Ricardo. El rostro que yo había jurado destruir estaba ya destruido, no por mi mano, sino por la mano lenta y despiadada del tiempo y las malas decisiones. La leyenda de su caída se susurraba en los círculos de negocios, pero no como una tragedia, sino como una advertencia breve y olvidada. Estaba en bancarrota, deshonrado, y lo más doloroso para un hombre como él, completamente solo. Lo visité esa misma noche. Me senté en el asiento de un coche alquilado al otro lado de la calle. Él estaba allí, en el mismo banco de la foto. No mendigaba, simplemente estaba allí, mirando el suelo. Esperaba verlo furioso, planeando su regreso. Esperaba ver el fuego en sus ojos. Pero solo había vacío. Era un fantasma de sí mismo. El hombre que me había destrozado era ahora una ruina patética, una sombra. De repente, mi elaborada y perfecta maquinaria de venganza se sintió tonta, innecesaria. ¿Para qué molestarme en destruir lo que ya estaba en escombros? Mi deseo de venganza, tan puro y vital hace unos meses, se deshizo en mi pecho. No había satisfacción, solo una oleada de piedad, no por él, sino por la ironía. La ruina que yo había soñado infligirle era menos cruel que la que se había infligido a sí mismo. Él no necesitaba mi mano para caer, solo necesitó su propio ego. El destino había actuado como un juez más eficiente y más cruel de lo que yo jamás podría haber sido. Me quedé allí, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer, empapando al hombre que fue mi esposo y mi tormento. Me di cuenta de que mi renacimiento no era para castigarlo a él, sino para enseñarme una lección. Mi vida ya no giraba en torno a él. La venganza se había vuelto irrelevante. Mi propósito se había evaporado. Y ahora, ¿qué hacía yo con esta segunda vida que había sido enteramente dedicada a un hombre que ya estaba muerto en vida? El vacío que sentí fue más grande que la rabia. El motor del coche seguía encendido, el aire acondicionado luchando por mantener a raya la humedad de la noche, mientras yo seguía observando a Ricardo. La lluvia fina se había convertido en un aguacero, y él ni siquiera se había movido. Un monumento a la derrota. Mi mente, que había pasado meses calibrando cada detalle de su futura miseria, ahora estaba en blanco. ¿Era esto lo que quería? Esta visión de un hombre roto, olvidado, sin la energía siquiera para buscar refugio. La venganza que había jurado no era solo su caída, era que él supiera que yo lo había hecho, que él sintiera la satisfacción de su víctima. Pero aquí estaba yo, invisible, y él ya estaba en un pozo del que, al parecer, nunca había salido. No había necesidad de empujarlo. La gravedad ya había hecho su trabajo. Apagué el motor. El silencio en el coche se llenó con el ruido de la lluvia golpeando el techo. Salí, ignorando el chapuzón de mis caros zapatos en un charco. Caminé hacia el banco, mis pasos amortiguados por el pavimento mojado. Él no me miró. No levantó la vista. Su concentración en el barro bajo sus pies era absoluta. Me senté a una distancia prudente, respirando el aire frío y metálico de la noche. Me tomó un momento encontrar mi voz, y cuando lo hice, sonó sorprendentemente calmada, desprovista de la furia que la había habitado durante la última década, en ambas vidas. Una noche terrible, ¿verdad?, dije. Ricardo se encogió, como si mi voz fuera un insecto molesto. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos se enfocaron en mí, y por un microsegundo vi un destello de la vieja chispa. Arrogancia, antes de que se extinguiera, reemplazada por la indiferencia de alguien que ha perdido la capacidad de sorprenderse. «Váyase», murmuró, su voz carrasposa y apenas audible.
No busco compañía. ¿Y qué está buscando?, pregunté. Porque parece que ha encontrado el final del camino. Se rió. Fue un sonido seco, amargo. Y usted, señorita, parece que ha encontrado un pasatiempo muy cruel. ¿Viene a sermonearme? ¿A decirme que me lo merezco? Ahorre saliva. Ya lo sé. No he venido a sermonear, repliqué. He venido a confirmar una cosa. Me quité el pañuelo que me cubría parte del rostro por el frío y la oscuridad. Él me miró. No hubo reconocimiento inmediato. 10 años habían pasado desde que nos conocimos en mi primera vida. Él me recordaba como la mujer que destruyó, no como esta versión pulida y joven que estaba sentada frente a él. La ausencia de reconocimiento fue otra pequeña puñalada a mi ego de vengadora. Yo había cambiado mi vida para arruinarlo, y él ni siquiera me recordaba. ¿Nos conocemos?, preguntó, frunciendo el ceño. No, ahora no, respondí, dejando que la verdad flotara en el aire, cargada de doble sentido. Pero sí conocí al hombre que era usted, el que tenía todo. Ese hombre está muerto, dijo con una sorprendente resignación. Lo mató su propia estupidez y una serie de malas inversiones. ¿Y no se arrepiente?, le pregunté. Intenté proyectar la imagen de una periodista curiosa, de una extraña entrometida, no de su víctima renacida. ¿De las personas que lastimó en el camino, no se arrepiente de nada? Sus ojos se desviaron de mí y regresaron al suelo mojado. El aguacero seguía cayendo sin piedad. El arrepentimiento es un lujo que solo tienen los que tienen algo que perder. Yo no tengo nada. Estoy vacío, señorita. Mis socios, mi esposa, mi salud, todo se fue. ¿Cree que alguien en mi posición tiene el tiempo o la energía para pensar en las penas de los demás? No. Cuando uno está así, solo existe el frío, el hambre y el próximo minuto. Sus palabras eran la confirmación brutal de mi renacimiento irrelevante. Mi furia se había congelado. Él ya estaba sufriendo el máximo castigo, la indiferencia del mundo y la tortura de su propia existencia. Ya no le quedaba ego para alimentar. La persona que yo había querido destruir era solo una cáscara vacía. Intentar infligirle más dolor sería como golpear un cadáver. Me levanté lentamente, mis músculos tensos por la larga espera. Tiene razón, dije, mi voz ahora fría. El arrepentimiento es un lujo. Me detuve un momento. Había algo que tenía que hacer, no por venganza, sino para cerrar el ciclo de mi propia alma. De mi bolsillo saqué una cartera con una pequeña cantidad de efectivo, lo suficiente para un refugio y varias comidas calientes. Lo coloqué en el banco junto a él, sin decir una palabra. Él no se movió para tomarlo. Solo me miró de reojo. ¿Qué es esto? ¿Caridad? No, le dije. Es un pago. Hice una pausa, saboreando el final de mi antigua vida y el comienzo de la nueva. Un pago por la lección. Gracias a usted, aprendí una cosa muy valiosa. No necesito la aprobación de nadie ni la riqueza de nadie para vivir mi vida. Y si eso le trae alguna clase de consuelo, sepa que me hice mucho más rica después de que usted se fue. Me hice más fuerte. Me hice, finalmente, libre. Ahora sí hubo reconocimiento. No de mi identidad, sino del golpe que acababa de asestarle, aunque él no entendiera la fuente. Era el tipo de verdad que solo dolía porque venía de alguien que había presenciado su caída. Él era la advertencia, yo el éxito que él nunca alcanzaría. Y esa era una humillación que él no podía contrarrestar con un cheque o una amenaza. Se quedó sin palabras. La furia, la rabia, la envidia. Por fin vi el relámpago de la emoción en sus ojos, pero se fue tan rápido como vino. No valía la pena. Él estaba demasiado cansado para odiar. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche. Cuando me senté al volante y me preparé para irme, miré por el espejo retrovisor. Ricardo seguía allí, bajo la lluvia, mirando el dinero, pero sin tocarlo. Él ya no era mi objetivo. Era solo un hombre lamentable. Mi venganza no había sido necesaria, y mi segunda oportunidad no era para matarlo, sino para dejarlo vivir en su propia miseria, mientras yo vivía mi vida, finalmente, para mí. El renacimiento había sido para mi propia liberación, no para su castigo. Conduje sin mirar atrás, dejando a Ricardo y la sombra de mi primera vida en el pasado. El aire en el coche se sintió limpio. Mi corazón,
que había estado endurecido por el juramento de venganza, de repente se sintió ligero. La ironía del destino era la lección más amarga y dulce. A veces, la no venganza es la justicia más profunda. Yo quería arruinarlo, pero el destino, más cruel, lo había salvado de mi venganza, dejándolo a merced de su propio yo, mientras yo, libre de esa carga, podía empezar de nuevo. La historia de mi vida no sería la historia de una víctima vengadora, sino la de una superviviente irrelevante para su verdugo, pero esencial para sí misma.